Listo, listo, muchachos. Continuamos. Entonces, ¿dónde está? Entonces, muchachos, yo les hago la siguiente pregunta. Entonces, aquí vemos funciones, ¿cierto? Con que, digamos, se comportan de acuerdo a n, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, 1, logaritmo de n log de n cuadrado, tenemos 2 a la n y n factorial. Entonces, hay unas cosas que uno tiene que empezar a observar con respecto a lo que son estas funciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué ven ustedes de n factorial con respecto al resto? De hecho, hay una peor, que es n a la n. ¿Qué ven ustedes con estas funciones? Con respecto a medida que el n crece, ¿ustedes qué diferencias van viendo entre ellas, entre las diferentes funciones? ¿Qué diferencias van viendo, muchachos? La inclinación, exactamente, o como medida que van creciendo, correcto. Si ustedes, por ejemplo, ven n factorial se dispara muy rápido, ¿cierto? Y frente a otras funciones como logaritmo de n, pues que crecen mucho más lento. O hay funciones constantes como el caso de 1. Entonces, vamos a analizar estas dos, x al cuadrado y x. Y vamos a analizar con x mayores o iguales que 0. ¿Por qué no analizamos en el aspecto negativo? Y la respuesta es la siguiente, porque no existen entradas de tamaño negativo. O ustedes al menos han conocido, eh, ustedes al menos han conocido, muchachos, entradas, por ejemplo, arreglos de tamaño negativo. ¿Eso tendría sentido? ¿Ustedes qué me dicen? Arreglo de tamaño negativo. Por ejemplo, un arreglo de tamaño -1. ¿Cierto? Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene sentido que un arreglo tenga, por ejemplo, tamaño -1? ¿Eso por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido, muchachos? ¿Por qué piensan de que eso es ilógico? Exactamente, muchachos. El tamaño es una cantidad y las cantidades únicamente son valores positivos. Exactamente, Juan Sebastián. Entonces, muchachos, ¿cierto? Ahora vamos a analizar esto. ¿Ustedes qué pueden ver con respecto a x al cuadrado y a x? Vamos a analizar, ¿cierto? Estas de acá, ¿cierto? Bueno, no hace la ampliación como me gustaría el profe, entonces permítame, hago una ampliación de esta manera. Permítame un segundo, lo hago aquí en Flutplot. X versus X al cuadrado. Y van a observar ustedes. X versus X al cuadrado y vamos a manejarlo, ¿cierto? De 1 hasta 4. Entonces, miren acá. Voy a descargarlo. Y denme un segundito. Y aquí lo copio. Oh, no se deja copiar. Esta cosa no se deja querer. Entonces, esperen, tomo la captura y quiero que pillen algo. Entonces, acá. Vamos a verlo un poco más claro. Es que la imagen aquí no es como tan buena. Entonces, este va a ser x al cuadrado y este va a ser f de x igual a x. Entonces, muchachos, ¿qué observan ustedes a lo largo de esta función? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué me pueden decir, muchachos? Con respecto a esas dos funciones, x al cuadrado y x. ¿Qué me pueden decir con respecto a eso, muchachos? ¿Qué ven ahí? ¿Qué pueden observar? Y pues ahí preguntan cuando se cruzan. ¿Qué se tocan y en dónde se tocan, Gengis? ¿Dónde se tocan las dos funciones?
¿Dónde se interceptan? En uno, ¿cierto? Miren acá, ¿cierto? Efectivamente en uno. Entonces, esto lo podemos partir en dos partes. De uno hacia infinito y de uno hasta, y perdón, de cero hasta uno. ¿Qué pasa de cero hasta uno, muchachos? ¿Qué sucede de cero a uno? ¿Qué sucede? Y voy a ponerlo un poco mejor. Con x mayor o igual que cero y menor que uno. Es al revés. Con x mayor o igual que cero, ¿cierto? Con x mayor o igual que cero y menor que uno. ¿Qué sucede ahí? X es mayor que x al cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué pasa con x mayores o iguales que uno? ¿Qué podemos decir? Al contrario, ¿cierto? Que x cuadrado, bueno, es mayor o igual que x, ¿cierto? Entonces observen, ¿cierto? Estas dos situaciones. Una es, ¿cierto? X menor que 1, ¿cierto? Que es hacia acá. Esperen, pinto acá. Una es X menor que 1 y la otra es X mayor o igual que 1. Esto va hacia el infinito, ¿cierto? Y esto va entre 1 y 0. Entonces, resulta que, muchachos, el análisis lo vamos a hacer desde un punto cualquiera, ¿cierto? Hacia el infinito. Nos va a interesar es ver cómo se comportan las funciones a medida que el tamaño de la entrada crece, ¿cierto? Entonces aquí lo voy a anotar. El análisis nos interesa desde un punto dado, ¿cierto? Un X, ¿cierto? Hacia el infinito, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir eso? ¿Cierto? A mí me interesa saber, ¿cierto? Porque, por ejemplo, este es algoritmo 1 y este es algoritmo 2, ¿cierto? Yo puedo decir, muchachos, que el algoritmo 2, ¿cierto? Perdón, que el algoritmo 1, yo puedo decir lo siguiente. El algoritmo 1 es mejor que el algoritmo 2. ¿Cuándo es mejor el algoritmo 1? El algoritmo 2. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el algoritmo 1 se comporta mejor que el algoritmo 2. Comportarse mejor quiere decir que requiere menos pasos. Cuando, exactamente, cuando X está entre 0, ¿cierto? Y menor que 1, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo decir. ¿Estamos de acuerdo? Que el algoritmo 1 es mejor que el algoritmo 2 si X está entre 0 y 1. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Si el tamaño de la entrada está entre 0 y 1. Sí, hasta el 1, correcto. Por eso lo restringí ahí. Vale. ¿Y qué podemos decir? El algoritmo 2 es mejor que el algoritmo 1. ¿Cuándo es mejor? ¿Cuándo es mejor? ¿Cuándo es mejor el algoritmo 2 que el 1? ¿Cuándo sucede eso? Cuando X es mayor que 1. Yo les hago una pregunta. Para elegir un algoritmo, ¿cierto? Para elegir un algoritmo, ¿hacia dónde miro? ¿Hacia dónde me interesa mirar? ¿Hacia lo menores que 1 o los mayores que 1? ¿Ustedes dónde mirarían? ¿Y por qué? ¿Hacia dónde me interesaría mirar, muchachos? O sea, yo tengo este, que es mi algoritmo 1, que tiene complejidad x al cuadrado, y mi algoritmo 2, que tiene complejidad x. ¿Hacia dónde me interesa mirar? Este, bueno, este es desde 1.
Me interesa ver hacia aquí o hacia acá. ¿Qué será mejor mirar? No tiene nada que ver si es complejo o no, ¿cierto? De escribir o no. Ustedes ya tarde o temprano van a llegar a la capacidad de programarlo, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes con respecto a elegir un algoritmo. Ustedes lo tienen hechos, ¿sí? ¿Qué es determinante? ¿Mirar entradas menores que uno o entrar entradas mayores que uno? Pero, ¿por qué lo elegirías? Eso es lo que quiero escuchar. ¿Por qué lo elegirían? ¿Por qué escogerían algoritmo 2 frente al algoritmo 1? Si el algoritmo 1 se comporta mejor si la entrada es menor que 1, ¿por qué lo escogerían? O sea, ¿qué me interesa mirar? ¿De 1 hacia 0 o de 1 hacia infinito? ¿Y por qué? Gengis, con lo que se refiere con complejo, ¿cierto? Es mejor mirarlo así. X pequeño o X grande, ¿cierto? Esto que tú le llamas complejo, ¿cierto? Eso es, ¿estamos de acuerdo, Gengis? Creo que de pronto es que no nos estamos entendiendo en términos. Cuando tú dices complejo, no lo digas complejo, trátalo más bien como un X pequeño o un X grande, ¿cierto? Entonces, X grande, pues puede considerarse un valor por allá lejos, y X pequeño, pues un valor como más cercano a uno o menor que uno. Ahora sí, sí nos estamos entendiendo. Entonces, la elección del algoritmo, muchachos, exactamente, la elección del algoritmo siempre la vamos a hacer pensando en qué, cómo se comporta con qué, con X grandes. ¿Por qué me interesa saber que el algoritmo se comporta con X grandes? ¿Por qué razón? ¿Ustedes qué piensan? Ustedes diseñan un algoritmo para buscar un elemento en una matriz o un elemento en un arreglo. ¿Por qué me interesa a mí, muchachos, analizarlo con valores de X grandes? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué razón? ¿Por qué piensan de que me interesa analizarlo de esa manera? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna idea, muchachos? Bueno, dado que del tamaño. Sí, correcto, Gentis. Bueno, ya me va a tocar lanzar preguntas así como random, a ver si alguien se anima. Juan Esteban Badón, ¿qué opina sobre la pregunta que acabo de hacer? ¿Por qué me interesa analizar los algoritmos en valores de X grandes? ¿Por qué razón? ¿Por qué piensas de que hacemos eso? Profe, Dígame, Gengis. más o menos entonces, o sea, es mejor los valores grandes porque en sí lo que más se necesita es el tiempo de la respuesta y de lo que recorre. Pero si usted elige uno, pues uno pequeño, entonces no habrá mucha diferencia entre los pasos, porque de 0.5 a 0.7, pues no hay muchos, pero en cambio ya de 80 pasos a utilizar 16 pasos o algo por ahí, entonces ahí sí ya se necesita algo de valores más grandes, ¿no? Sí. Vale, Juan Esteban, lo siento mucho. Lo siento mucho. Le doy un consejo. Usted puede ir aquí a la llamada, ¿cierto? Esperen, les comparto acá. Esperen, paso a esta pantalla. Aquí hay una opción que ustedes tienen que es la configuración, ¿cierto? Aquí donde dice configuración, ustedes le pueden bajar a la calidad del video, ¿cierto? Ustedes le pueden bajar a la calidad del video. Se les puede que se les mejore un poco la conexión, ¿listo? Pueden bajarle la calidad del video. Listo, dale. Lo siento mucho, muchacho. De verdad. Listo. Entonces, bueno. Igual allí le puedes bajar la calidad, Esteban. Listo, vale. Lo siento mucho, muchacho. Listo. Entonces, efectivamente, lo que acaba de decir Gengis es lo que a uno le interesa, porque es que aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí? ¿Cierto? ¿Qué sucede acá? Esperen que me perdió aquí está. La diferencia, ¿cierto? ¿Qué es?
pequeña, ¿cierto? En valores pequeños, pues realmente da igual si escojo el uno o el otro. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy pequeña. Pero ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa en la siguiente situación? Bueno, es lo que están explicando acá, ¿cierto? Observen que la diferencia es muy pequeña, realmente es imperceptible, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Bueno, aquí lo... Pero ¿qué pasa, muchachos? Bueno, aquí parece que el profe siguió. Si por acá vale 80, ¿cierto? Pues X valdrá 80. Pero ¿cuánto valdrá G de X? Supongamos que sigue por acá. Digo que se dispara y no alcanza. Supongamos que llega aquí. ¿Cuánto valdría aquí, muchachos? ¿Cuánto valdría allí? 80 versus 6.400, ¿cierto? Y habrá mucha o poca diferencia entre 80 y 6.400. Mucha. Por esa razón, muchachos, cuando vamos a analizar algoritmos, ¿cierto? O sea, cuando vamos a analizar un algoritmo que me resuelve un problema en tiempo X versus un algoritmo que me resuelve el problema en complejidad computacional o en tiempo X cuadrado, pues uno no mira los valores pequeños, porque realmente en los valores pequeños, miren aquí que la diferencia es muy pequeña, ¿sí? Realmente una diferencia de 0.3 es algo realmente imperceptible. A mí me interesa saber si yo meto una entrada grande, ¿cierto? Una entrada y las entradas van creciendo, ¿qué pasa con los algoritmos? Y eso, muchachos, es uno de los problemas que ustedes encuentran en computación actualmente. Por ejemplo, en el tema de las bases de datos, cuando ustedes vean bases de datos, ustedes se van a dar cuenta que hay formas de optimizar las consultas. Ustedes han escuchado, no sé, una operación que se llama join en bases de datos. ¿Alguien la ha escuchado? Operación join. ¿O no la han escuchado? Vale, muchachos, eso es muy similar. Esto es igual al producto cartesiano. Resulta que en las bases de datos, muchachos, las tablas, la larga son conjuntos, ¿cierto? Usted tiene tabla 1, ¿cierto? Y tiene tabla 2. Cuando usted hace un join, ¿cierto? ¿Qué hace? Coge un elemento de estos y lo combina con estos de acá. Otro elemento y lo combina con los de acá. Y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Ya se entiende un poco mejor? Cuando usted, por ejemplo, tiene dos tablas y lo que hace es juntarlas cogiendo un elemento de la primera con un elemento de la otra. Sí, es algo así como una permutación. Resulta que, muchachos, esto tiene complejidad cúbica. ¿Sí? Esto tiene complejidad del tamaño de la tabla al cubo. Entonces, resulta que muchos ingenieros ignoran eso. Entonces, muchas veces, cuando uno tiene que hacer una consulta, ¿cierto? Uno tiene que hacer una consulta. Entonces, por ejemplo, usted tiene una tabla de estudiantes y tiene una tabla de asignaturas. El producto cartesiano entre estos dos, ¿qué significa? Cuando usted cruza estudiantes con asignaturas, ¿qué va a obtener? Por ejemplo, a Daniel lo cruzo con cálculo 1, a Daniel lo cruzo con cálculo 2 y así, con todas las materias. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, yo tengo este cruce acá, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tengo aquí, por ejemplo, a Gengis, tengo a Daniel, ¿cierto? Tengo a Gustavo, ¿cierto? Y así. Y aquí tengo cálculo, tengo FDP, tengo, por ejemplo, introducción a la ingeniería de alimentos, ¿cierto? Entonces yo necesito sacar las materias que ha visto, por ejemplo, Gengis, ¿cierto? Entonces lo que hago yo es cruzar, hacer un join, ¿cierto? Esto llamémoslo a estudiantes y esto llamémoslo materias. Bueno, asignaturas. Entonces yo hago lo siguiente. Entonces yo hago un join entre estudiante y asignaturas, ¿cierto? Y luego filtro, ¿cierto? ¿Cómo así que filtro? Las materias que ha visto el estudiante, ¿cierto? Y así luego las filtro. Primero hago join y luego filtro. Resulta que esto tiene complejidad cúbica, ¿cierto? Esto es costoso. Esto es realmente la cardinalidad de estudiantes por la cantidad de asignaturas al cuadrado, ¿cierto? Entonces eso es costoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Y luego, ¿y por qué necesito hacer un filtro? ¿Qué pasa? A Gengis lo relaciono con cálculo, a Gengis lo relaciono con FDP y a Gengis lo relaciono con introducción a la ingeniería de alimentos. Pero espera,
¿Gengis ha visto ese curso? O, por ejemplo, Introducción a la Administración de Negocios, ¿cierto? ¿Realmente él ha visto esos cursos? Exacto. Entonces resulta que muchos ingenieros hacen esto. Primero hacen el join y luego filtran. Entonces yo les hago una pregunta, muchachos. ¿Habrá alguna diferencia si yo hago el join primero y filtro o filtro primero y luego hago el join? ¿Ustedes qué piensan? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Por qué? Supongamos que a la larga te estoy relacionando con 100 asignaturas. Sí, por ejemplo, lo relaciono con 500 asignaturas sin filtrar, ¿cierto? Versus 50 filtrando. Sí, pero en términos de complejidad computacional, muchachos, si hago un join, digamos, de Gengis con 50, con 500, esto me va a costar 500 al cubo. Versus lo que me cuesta 50 al cubo filtrando, que será más rápido. ¿Por qué es más rápido si filtro antes de hacer el join? ¿Por qué es más rápido? Porque sabes cuáles son las propias para empezar, pero hay un factor fundamental. Al gestor de bases de datos, el join le cuesta cúbico, ¿cierto? Entonces, uno ya sabe esa información, ¿cierto? Entonces, si no filtro, me cuesta 500 al cubo. Y si filtro antes de hacer el join, me cuesta 50 al cubo. ¿Qué será mejor? ¿Y por qué el segundo es mejor? Porque el segundo es mejor, muchachos. Exactamente, esa es la clave. Entonces, muchachos, estos conceptos de complejidad son súper importantes porque usted puede tener la diferencia de un sistema que le dé usted la respuesta en segundos versus un sistema que se tarde minutos o horas en darle una respuesta a exactamente lo mismo que usted le está preguntando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno cuando está en base de datos tiene que ser consciente, cosas como joins son muy costosas, entonces uno quiere que lo haga con el menor número de datos posible. Yo no puedo mejorar el join cuesta cúbico, eso ya es eso. Mi curso de FADA, ahí yo explico pues como esto ya más profundamente. Digamos que esto es como una breve introducción a FADA, el curso de quinto semestre, esto es como un breve abrebocas. Entonces, muchachos, cuando ustedes estén trabajando con librerías, ustedes estén trabajando con ese tipo de cosas, entonces, ustedes deben tener presente es lo que, pues, o sea, pues promociono mi canal, ¿no? Lo siento. No mentiras, hay muchos canales explicando eso. De todos los muchachos, en Coursera hay un curso de introducción a los algoritmos muy bueno, donde explican todo esto. Entonces, pues también, y también en mi canal, pues también lo explico en el curso de FAD, ¿cierto? El curso de Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos. Muchachos, esto es súper importante porque ustedes pueden tener esto, el orden en que usted hace esto, pues soluciona el problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Escoger un orden u otro orden de hacer las cosas, ¿qué implicación tiene? ¿Qué implicación tiene hacer uno, primero join y luego filtrar? O luego dos y uno. ¿Qué implicación puede tener, muchachos? ¿Qué implicación puede tener? El tiempo de respuesta, exactamente. Y ahí no importa en gran medida la capacidad del equipo. Porque muchas veces los estudiantes me dicen, no, eso se demora mucho, entonces yo voy a probarlo en el computador de mi compañero, que es un Intel Core i7, pero resulta que también se demora, ¿cierto? Obviamente se demora menos, pero ¿cuál es el factor más determinante de que una solución a un problema se demore? ¿Cuál es el factor fundamental? ¿Cuál es el factor fundamental, muchachos? La cantidad de pasos. ¿Y la cantidad de pasos qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene, muchachos? ¿Qué nombre tiene la cantidad de pasos? ¿La cantidad de pasos qué es? Yo dije el término ahora, son dos palabras. ¿Qué nombre tiene?
¿Qué nombre tiene eso, muchachos? Yo lo he estado mencionando durante toda la clase. ¿Qué nombre tiene? O se los digo. Están como distraídos hoy. Complejidad. Exactamente. Pero no es array, sino complejidad computacional, ¿cierto? La complejidad computacional es lo fundamental a la hora de escoger una solución u otra para resolver un problema. Y es la forma en como ustedes programan, ¿cierto? No es solamente solucionar el problema, con eso no es suficiente. No basta con que solucione, también debe hacerlo en un tiempo razonable, porque cuando ustedes están por fuera, ustedes los que quieren son respuestas rápidas, ¿cierto? Y a la larga gana un sistema que responda más rápido que otro. Entonces, muchachos, analicemos el siguiente. ¿Qué ven ustedes de raíz de X versus X? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden decir de raíz de X versus X, muchachos? ¿Qué podemos decir? No, pero en general, analicen bien. Por acá hay un punto importante, ¿cierto? Por acá hay un cruce importante. ¿Qué pueden decir así a grandes rasgos? Y Luis Camilo, ¿por qué raíz de X es más eficiente? ¿Por qué? ¿Por qué es más eficiente raíz de X? Profe, pues cuando X va creciendo, raíz de X se mantiene más baja que X, que la otra función. Cuando es más grande Es, X. exactamente, tienes toda la razón, correcto. Lo que pasa allí, ¿cierto? Lo que pasa allí es que efectivamente cuando la entrada va creciendo, ¿cierto? Entonces, raíz de X es mucho mejor, ¿cierto? Porque lo resuelve el problema en un menor número de pasos, ¿cierto? ¿Cuándo se cruzan? Raíz de X y X. ¿Cuándo se cruzan ellas? ¿Cuándo se cruzan ellas? X y raíz de X. En uno, ¿cierto? Sí, en uno también se cruzan. Entonces, X raíz de X vale X igual a 1, ¿cierto? Entonces, en uno, ¿cierto? Tenemos la misma situación, ¿no? Que en uno, para valores menores que 1, X es mejor que raíz de X, pero viene exactamente el mismo problema que les había comentado a ustedes, de que realmente el análisis nos interesa hacia el infinito, ¿cierto? Cuando la entrada va creciendo, realmente nos interesa desde este punto, desde 1, hasta el infinito. Ese es el punto que a nosotros nos interesa. Bueno, y lo mismo acá, ¿cierto? Entonces, si ustedes pueden ver, de K en 1 en adelante, raíz de X, o bueno, X, raíz de X va a ser menor o igual que raíz de X, ¿cierto? Entonces, seguimos por acá. Miren esta de acá. X, raíz de X versus 3X. ¿Qué podemos decir de eso? 3X versus raíz de X. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué podemos decir? Exactamente, y 3X es peor que X, de hecho. Correcto. Entonces, ¿cuándo se cruzan? ¿Cuándo se cruzan esas dos? Raíz de X y X. ¿Cuándo se cruzan? En uno no. No, 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 no. En uno no se cruzan. Miren acá, si yo evalúo en uno, ¿cierto? G de 1 es igual a 3 y F de 1 es igual a 1. No, realmente no. ¿Cuándo se cruzarían? En 1.5. Miremos a ver. Entonces tenemos G de X. G de 1.5 es igual a 3 por 1.5, que es igual a 4,5.
Y G de 1,5 es igual a raíz de 1,5. Y raíz de 1,5, muchachos, CQRT de 1,5 da 1,22. Sigue siendo como muy diferente, ¿no? ¿Dónde más se podrían cruzar? ¿Ustedes cómo harían para saber dónde se cruzan? ¿No, muchachos? ¿Alguna idea de saber dónde se cruzan esas dos? Igualando las funciones. Listo. Entonces pongo que 3x es igual a raíz de x. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hacemos ahí, muchachos? Se cruzan en un 0,11. ¿Y cómo hiciste, Juan Sebastián, para darte cuenta de eso? ¿Cómo hiciste? ¿De qué forma te diste cuenta? Tú dices que en un noveno, Juan Camilo, Luis Camilo. ¿Cómo hiciste para darte cuenta que se cruzan allí? Me gustaría de pronto que nos explicaran, ¿cierto? ¿Cómo lo hicieron? Se despeja X. ¿Y cómo despejarían X de ahí, muchachos? A ver, sus poderes de álgebra lineal de cálculo, ¿qué les dice? ¿Ustedes qué dirían? Exactamente. 9x al cuadrado es igual a x. Como x es estrictamente mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces no es necesario poner valor absoluto de x. Pues si estoy siendo estrictamente matemático. Entonces ustedes pueden elevar aquí a relajados, ¿cierto? La raíz, recuerden que raíz de x al cuadrado, ¿cierto? Raíz de x al cuadrado, estrictamente hablando, es valor absoluto de x, ¿no? Pero, como no estamos acá, ¿cierto? Como x es estrictamente mayor que 0, podemos hacer esto. Una vez, pues, como que hago la aclaración. Entonces, de aquí sale que x es igual a un noveno. Entonces, a partir de un noveno, o lo que habían dicho ambos, 0,11, ¿cierto? Entonces, ellas se cruzan. Entonces, es una operación algebraica, ¿cierto? Entonces, se elevan al cuadrado a ambos lados. Como les mencioné, no tienen que colocar, pues, si el profesor de cálculo le llega a decir no vayan a elevar la raíz así en cálculo sin pensar bien, sino pues porque estos son x mayores que 0, ¿cierto? El x negativo no existe. Entonces, efectivamente es un noveno, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces aquí tenemos un noveno, ahí se cruzan. Entonces, yo puedo decir, muchachos, que de k igual a un noveno, yo puedo decir que f de x es menor o igual que g de x. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? De ese cruce en adelante, f de x es mejor que g de x. ¿Estamos ahí? ¿Qué es mejor? Exactamente, yo puedo decir, ¿cierto? De k igual a un noveno infinito, pues este algoritmo que se comporta como raíz de x es mejor que ese que se comporta como 3x, ¿cierto? Pues por matemáticas. Entonces, muchachos, analicemos x al cuadrado versus x más 2, ¿cierto? Entonces voy a aprovechar para graficarlo. Tenemos x al cuadrado versus x más 2. Entonces, voy a graficarlo. Voy a poner el y, el x desde 0 hasta 10, ¿cierto? Y el otro lo voy a poner el y desde 0 hasta 20. Bien, como esto crece tan rápido, es mejor de 0 hasta 5. Bien, muchachos, voy a copiar esto. ¿Esto cómo se descarga? Acá. Pero no lo quiero descargar así, sino que lo quiero descargar como un PNG. Listo, vamos a ver si descarga.
Un segundo, muchachos. Aquí está. Abrámoslo. Y lo voy a copiar. Acá. Bueno, esperen, lo copio y lo pego acá. Bueno, muchachos, aquí tenemos. ¿Qué pueden decirme sobre x cuadrado versus este de acá? Viene siendo g de x y este viene siendo x más 2. ¿Qué me pueden decir, muchachos? F de x y g de x igual a x al cuadrado. ¿Qué me pueden decir ahí, muchachos? ¿Qué ven? ¿Qué podemos decir? Me gustaría leerlos. ¿Qué me pueden decir de esas dos? Aprovecho y guardo mientras. Entonces, muchachos, los leo. ¿Qué me pueden decir? O sea, que me gustaría leerlos. ¿Es mejor f de x? Claro, correcto, muchachos, si miramos hacia infinito. Pero ustedes, a grandes rasgos, ¿cuándo me podrían decir, cierto? ¿Cuándo, cuándo f de x es mejor que g de x? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué yo puedo decir, muchachos? ¿Cierto? Pero yo puedo decirlo, pero tengo que decirlo completo, ¿cierto? O sea, ¿desde cuándo f de x es mejor que g de x? ¿Cómo puedo mirar eso? Ustedes me dirán. Exactamente. Cuando x es mayor o igual que 2, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que x mayor o igual que 2 hasta infinito, desde 2 hasta infinito, f de x es mejor que gx. Entonces, recuerden, muchachos, que el análisis hay que hacerlo. Muchachos, el análisis hay que hacerlo. El análisis hay que hacerlo desde ese momento que x, desde un punto x hacia el infinito. Eso es lo que a mí me interesa, porque las entradas crecen. Miren que acá, la diferencia, ¿qué pasa con la diferencia a medida que vamos hacia infinito? ¿Qué pasa con esa diferencia? ¿Qué va pasando con esa diferencia entre x cuadrado y x más 2? ¿Qué va pasando? Exactamente, la diferencia crece. Realmente estas diferencias, ¿qué pasa con las diferencias en los x menores que 2? ¿Qué pasa con estas diferencias? ¿Qué podemos decir? ¿Qué va pasando con esas diferencias con los x menores que 2? Realmente, ¿qué podemos decir de esas diferencias? Entre el algoritmo 1 y el algoritmo 2. ¿Qué podemos decir? ¿Ustedes qué me dicen? De acuerdo a lo que ven ahí. Exactamente. Realmente el análisis siempre nos va a interesar hacia dónde. Mirar desde una entrada hacia el infinito, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Entonces, lo que dice acá, desde k igual a 2, desde un punto x igual a 2, f de x es menor o igual que g de x. Entonces, muchachos, analicemos el crecimiento de estas. Entonces, ustedes esta vez me van a decir qué piensan de eso, ¿cierto? O sea, x cuadrado versus 2x más 24. ¿Qué me pueden decir de eso? ¿Cierto? La primera pregunta que toca responder es, ¿cuál
¿cierto? De las dos es mejor, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Cuál de las dos es mejor y por qué? ¿Cierto? O sea, ¿ustedes qué me pueden decir, muchachos? Me gustaría leerlos. ¿A ustedes qué dicen? Vamos a ver. Ustedes me dirán, muchachos. Os leo. Correcto. Ya sabemos que esta es mejor, ¿cierto? Pero yo ya puedo decir que f de x es mejor que gx, ¿cierto? Pero yo les hago la pregunta a ustedes. Falta decir, bueno, ¿desde cuándo f de x es mejor que gx? ¿Desde qué punto? Entonces, ¿ustedes cómo podrían encontrar la intersección? Desde 6 hasta infinito. Entonces, esto es x cuadrado es igual a 2x más 24, ¿cierto? Entonces, de aquí, bueno, podemos empezar como a tantear o podemos encontrar raíces. Es más fácil encontrar la raíz. Entonces, esto si lo volvemos a una ecuación cuadrática sería x cuadrado menos 2x menos 24. Y recuerden, pues, que esto tiene la forma ax cuadrado más bx igual a 0 más bx más c, ¿no? ¿Cierto? Esto tiene la forma y esto va con la ecuación cuadrática. Menos b más o menos, raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4a por c sobre 2a, ¿cierto? Pero a vale 1. Entonces, vamos a utilizar este teoremita, ¿cierto? De encontrar las raíces. Y esto sería menos b da 2 más o menos b cuadrado. Y b cuadrado es 4, menos 2 al cuadrado es 4. Y menos 4 por A, que vale 1 por C, A vale 1 por C, que es menos 24, ¿cierto? Sobre 2 por 1, ¿cierto? Si seguimos operando, esto es 2 más o menos de B cuadrado más 4 por 24. 4 por 4, 16, ¿cierto? 4 por 4, 16 y 4 por 2, 8, 9 sobre 2. Y esto da 2 más o menos raíz de 100 sobre 2 y raíz de 100 es 10. 2 más o menos 10 sobre 2 y tenemos dos posibles soluciones. 2 más 10 sobre 2 y 2 menos 10 sobre 2. Esto da 12 medios igual a 6, ¿cierto? Y 2 menos 10 medios da menos 8 medios igual a menos 4. ¿Por qué descartamos menos 4, muchachos? ¿Por qué descartamos menos 4? Porque yo ya puedo decir, no, muchacho, este menos 4 no me sirve aquí. Esto yo lo descarto porque no tiene sentido para mi problema. Por ser negativo, correcto. Entonces me da que el punto son los x mayores o iguales que 6. ¿Sí pillaron lo que hice, muchachos? Para encontrar ese intercepto. Básicamente lo volví una ecuación cuadrática y le saqué las raíces. A partir de la raíz en adelante, ¿cierto? Se cumple, ¿cierto? Entonces, para x mayores o iguales que 6. Ahí les hice el procedimiento, ¿cierto? Entonces, x es mejor que x para x mayores o iguales que 6, ¿cierto? Eso es lo que pasa acá. Entonces, de k igual a 6 en adelante, f de x es mejor, o sea, es menor que g de x. Recuerden que la complejidad siempre nos interesa, pues, que la función esté por debajo, ¿cierto? Que el algoritmo esté por debajo. Miremos este. ¿Qué me pueden decir sobre este, muchachos? ¿Qué me pueden decir? Hacia ojo. Estamos comparando x versus logaritmo de x. ¿Qué me pueden decir sobre eso, muchachos? ¿Qué me pueden decir sobre eso? No se interceptan, ¿verdad? Pero eso es un problema. ¿O qué opinan? ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
¿Qué opinan ustedes allí, muchachos? Mírenlo bien. ¿Qué opinan? Recuerden que para valores, este área negativa, ¿cierto? Esto por acá no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. O sea, no analicen negativos. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Nosotros estamos en matemáticas discretas, entonces números positivos. Realmente los negativos no tienen sentido por ahí. Entonces, muchachos, ¿cómo lo ven? Entonces, sí, yo puedo decir, como no se interceptan, se cumple que f de x es menor o igual que g de x para x mayores o iguales que c, ¿cierto? Porque no se intercepta. ¿Es clara allí la explicación, muchachos? El logaritmo de 0, ¿cierto? Se asume como menos infinito. O sea, se define como menos infinito. Realmente no es que no exista, sino que se aproxima, pues, o sea, con límite se sabe que es aproximadamente menos infinito, ¿cierto? O sea, es un número muy grande negativo, ¿cierto? El logaritmo negativos, eso sí no existe, logaritmos de negativos, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, el logaritmo a medida que se acerca a cero va tendiendo hacia dónde? Hacia menos infinito. Obviamente eso no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, de k igual a 0 en adelante, no se compliquen con eso, sino que como no se cruzan, entonces desde k igual a 0 en adelante, f de x es menor o igual que g de x. Es decir, que como algoritmo, algo que se tarde logaritmo es mucho mejor que algo que se tarde x. ¿Sí? Bien, muchachos, miren estas. ¿Qué pueden decir de raíz de x versus logaritmo? Igual que el anterior. ¿Qué pasa con logaritmo de x versus raíz de x? ¿Quién será mejor? Si ustedes tienen un logaritmo, ustedes tienen una función que tarda logaritmo de x versus otra que tarda raíz de x, ¿con quién se quedan? ¿Por qué quedan con logaritmo, muchachos? ¿Por qué se quedan con logaritmo? Estrictamente hablando. ¿Por qué se quedan con ella? Exactamente, porque f de x es menor o igual que g de x para x mayores o iguales que 0, ¿cierto? Entonces siempre se va a cumplir eso, ¿cierto? O sea, recuerden que uno mira hacia el infinito. Entonces, ahí está. Entonces tenemos estas funciones. Resulta que, muchachos, estas funciones que ustedes ven aquí son funciones comunes en nuestra ingeniería, en ingeniería de sistemas, ¿cierto? Tenemos igual a 1, logaritmo de x, n, n logaritmo de n al cuadrado, 2 a la n y n factorial. Entonces, muchachos, a esta se le conoce como complejidad factorial. Realmente un algoritmo que tenga complejidad factorial, muchachos, eso se les talla donde ustedes los quieren. Complejidad, esta se llama complejidad exponencial, ¿cierto? Acá tenemos n al cuadrado, que es complejidad cuadrática. ¿No han escuchado esos términos? Este de aquí se le conoce como complejidad n log de n, n log de n. A este de acá abajito se le conoce como complejidad lineal, ¿cierto? Este n es complejidad lineal. A este log de n, complejidad logarítmica. Complejidad logarítmica. Y a este último se le conoce como complejidad constante. Realmente complejidad constante es que mantiene siempre igual sin importar el tamaño de la entrada. Ustedes tienen de pronto la idea, con lo que ustedes saben, ¿cómo sería un algoritmo con complejidad constante?
No, el FADA, Fundamentos de Análisis y Diseño de Algoritmos, Fundamentos de Análisis y Diseño. Análisis es estudiar estas cosas, ¿cierto? Como les digo, esto apenas es un breve abrebocas de FADA. Y lo otro es diseñar algoritmos, o sea, hacer algoritmos más eficientes. De hecho, ustedes lo que más van a trabajar es ordenamiento. Realmente el ordenamiento, como ustedes lo saben hacer, ordenar un array, ustedes con lo que saben, yo sé que ustedes los pueden ordenar en esa complejidad n cuadrado. N cuadrado básicamente es comparar uno contra todos e ir colocando. Y n not de n es las que suele llevarse la complejidad de llevarse pues la complejidad de los llevarse pues los algoritmos de ordenamiento. Es el ejemplo más común, ¿cierto? También se usa en bases de datos porque en bases de datos importa mucho el tiempo que tarde hacerse las consultas, ¿cierto? Pero bueno, sin desviarnos mucho, muchachos. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes me pueden decir un algoritmo que sin importar el tamaño del arreglo se demore siempre lo mismo? Yo les doy un arreglo cualquiera. Piensen en un problema, ¿cierto? Que se tarde lo mismo siempre, sin importar el tamaño del arreglo. Entonces, piensen en un problema, ¿cierto? Pensar en un problema sobre un arreglo, ¿cierto? De tamaño n, o sea, un arreglo de cualquier tamaño, que tarde cuya complejidad sea 1. ¿Cuál pensarían? O sea, que sin importar el tamaño del arreglo, siempre se tarde un paso. Un pasito nomás. ¿Cuál pensarían ustedes? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo tengo aquí mi arreglo, ¿cierto? Tengo aquí mi arreglo. Mi arreglo tiene tamaño arbitrario. Y bueno, yo quiero algo que siempre se tarde 1. Sin importar el tamaño. ¿Mostrar su medida? No, eso tarda n, porque tiene que contar los elementos. O sea, usted para saber el tamaño de un arreglo, usted tiene que contarlos. O sea que necesariamente tiene que recorrer todo, y eso tarda n. Entonces usted tiene que empezar a contar acá y incrementar un contador, y eso me tarda n, ¿cierto? Hay otra. Hay otra que ustedes de pronto puedan pensar. Un problema cualquiera, lo que ustedes quieran. Que tarde 1 en hacerlo. A ver, muchachos, ¿alguna idea? Tomar el valor de una posición. Exactamente, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, sé aquí, ¿cierto? Inmediatamente me devuelve el primero. O si pregunto acá, exactamente. Tomar el valor de una posición cualquiera, el arreglo toma tiempo 1. Porque simplemente usted accede al índice, ¿cierto? Usted sencillamente accede al índice. Y allí, ¿cierto? Devuelve el valor. ¿Es claro, muchachos, por qué tomar el valor de una posición? No importa el tamaño del arreglo, siempre toma tiempo 1. O sea, usted accede a la posición y ya está. No tiene que hacer más. ¿Es claro, muchachos? ¿Es claro, muchachos, por qué se tarda 1? ¿Importará si el arreglo tiene tamaño 100 o 100.000? Yo los escucho, muchachos. Escriban allí para los que tengan algo de internet decente. Me gustaría leerlos. Me gustaría leerlos, muchachos. Se me está cargando. Esto... Ah, no, ya cargó. Me gustaría leerlos, muchachos. Si es claro para ustedes por qué es así, por qué tarda siempre 1, por qué no importa el... Exactamente, siempre ejecuta una misma instrucción. Exactamente, muchachos, correcto. Vale, muchachos, tienen preguntas hasta aquí porque ya aquí voy a arrancar otra definición, que es lo... O sea, está dando una abrebocas durante todo este tiempo para la que voy a entrar, que
que es súper importante. ¿Preguntan, muchachos? ¿O puedo continuar? Me escriban un sí, un no, o no hay problema. Vale, Gengis dice que sí. Badón dice que sí. Vale, muchachos, ¿alguien más? Como para confirmar, para estar algo un poco más seguro. Todo claro, vale. Entonces, ahora sí entro a lo que a mí me interesa. Resulta que ustedes van a ver algo que se llama la notación O. ¿Sí? La notación O básicamente me va a dar una idea de cómo se comporta un algoritmo en el peor caso, ¿cierto? En el peor caso, ¿cierto? Básicamente la notación O me va a dar un techo de lo que espero del algoritmo. ¿Cómo así un techo? ¿Cierto? Es como lo peor, es que peor caso, como lo peor que puedo esperar de un algoritmo, o sea, como el peor comportamiento que puede tener con respecto a la entrada. Entonces, vamos a definirlo de esta manera. Yo digo que f de x es o g de x si cumple que f de x es menor o igual que g de x para todo x mayor que un k. Entonces, a partir de un valor k, f de x es o de g de x si f de x es menor o igual que g de x. ¿Qué quiere decir? La función g de x me va a dar un techo, ¿cierto? Como que el algoritmo, hey, tú no puedes pasar de ahí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando yo digo esto, cuando yo digo o g de x, ¿cierto? Que x de g de x es una función, el algoritmo, el comportamiento va a estar acá, van a estar todas las posibles funciones que estén acá por debajo, ¿cierto? Puede ser algo así, para un x mayor que un k. Esto ocurre hacia el infinito. Van a haber muchas funciones, ¿cierto? Que pasan por acá abajo. Pero se garantiza que nunca van a estar por encima de g de x. Entonces, o de x es una especie de techo. Yo sé que el algoritmo no va a costar más que eso, ¿cierto? Es como una especie de techo. Entonces, vamos a mostrar que 7x al cubo es o de x, perdón, 7x al cuadrado es o de x al cubo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren acá. Va a cumplirse que 7x cuadrado es menor que x al cubo para x mayor que 7. ¿Cómo hacen eso? Entonces, yo aplico el teorema. 7x al cuadrado es menor que x al cubo, pero yo tengo que mirar desde dónde se cumple. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos el análisis? Vamos a ver. Vamos a dividir esto, ¿cierto? Vamos a dividir esto por el mayor. 7x al cubo dividido x al cubo. Perdón, dividido, vamos a irlo por x cuadrado, qué pena. Dividimos todo esto por x al cuadrado menor que x al cuadrado sobre x. Y va a ocurrir, ¿cierto? Que 7 es menor que x. ¿Y cuándo ocurre esto? Pues para x mayores que 7. ¿Sí es claro cómo se sacó esto? Básicamente lo relacioné y me di cuenta que se cumple para x mayores que 7. ¿Es claro hasta allí, muchachos? Para x mayores que 7 va a cumplirse que x al cubo está por encima de 7x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes los grafican, ¿cierto? Voy a graficarlo acá. X al cubo versus 7x al cuadrado. Y vamos a hacerlo hasta 10 y vamos a hacerlo hasta 100. Listo. Entonces, observen, muchachos. Entonces, observen lo siguiente. Voy a descargar la imagen y la voy a copiar. En un segundito. Y la voy a copiar. Voy a copiar esta imagen. Y miren acá. Este de aquí, muchachos, viene siendo este de aquí. Aquí está 7, ¿cierto? Que es el que yo predije. Este de aquí es x al cubo y este de acá es 7x al cuadrado. ¿Qué podemos decir de eso ahora? ¿Yo qué puedo decir, muchachos? ¿Qué puedo decir? Que
7x al cuadrado es O de x al cubo. ¿Por qué puedo decir eso que es O? Porque x al cubo es un techo para 7x cuadrado. ¿Por qué es un techo? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué es un techo? Para x mayores que 7. ¿Por qué se cumple eso, muchachos? Porque está encima x al cubo. X al cubo, ¿qué nos está diciendo? Que la función nunca, este 7x cuadrado, nunca va a estar por encima de x al cubo. Exactamente. Nunca va a ser así. Entonces, el 7x al cuadrado nunca va a estar por encima de x al cubo. Eso es lo que podemos decir allí nosotros, ¿cierto? Miremos el siguiente ejemplo, a ver si queda un poco mejor. Mostremos que 2x menos 1 es O de x al cuadrado. ¿Qué toca mirar aquí, muchachos? ¿Qué toca mirar aquí? ¿Qué regla toca mirar acá? Recuerden, f de x es O de g de x si, solo si, para un x mayor o igual que un k, se cumple que f de x es menor o igual que g de x. O sea, de un x mayor o igual que k, eso es hacia el infinito. ¿Qué podemos decir de ahí? ¿Eso se cumple, muchachos? Y si se cumple, ¿para qué valor de x se cumple? Me gustaría verlo, muchachos, intenten. O lo resuelvo yo. Ustedes me dirán. ¿Alguna idea, muchachos, o lo hago? Ustedes me dirán. Se cumple para x mayor que 1. Listo, vamos a mirar. Entonces vamos a analizar. ¿Están listos para analizar, muchachos, o requieren más tiempo? Necesito una confirmación para poder más o menos seguir bien.
¿Listo, muchachos? Ustedes me dirán. Necesito una confirmación. Sí, correcto. Pues el valor de K en este caso es 1. Si cumple para X mayores o iguales que K. En este caso el K valía 1. Exactamente. Muchachos, ¿alguna confirmación, porfa? Si siguen aún en clase. X mayores que 1. Listo. Ya sale listo, perfecto. Demos un minutico más y lo hago. Un minutico más, hasta las 10:40. O sea, un minutico. A ver cómo, si usted lo hace. Vale, muchachos. Entonces voy a... sí, el de las 8 normal. Ahí les queda la grabación del video. Pero la próxima vez esperen a que yo confirme el opcional por correo. Siempre lo hago, ¿cierto? Entonces, vale, muchachos. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces nos queda que 2x menos 1 debe ser menor o igual que x al cuadrado. Entonces vamos a hacer 2x menos 1, ¿cierto? Voy a pasarlo más bien al otro lado. Bueno, nos toca pasarlo así. Menos x al cuadrado más 2x menos 1 que sea menor o igual que 0. Pero prefiero que sea mayor. No, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra. Porque tiene que ser mayor. Aquí toca organizar para que quede mayor. Entonces, x cuadrado menos 2x más 1 mayor o igual que 0. Pero básicamente los pasé para acá. ¿Listo? Y pues cambié el sentido. Entonces, aquí vamos a averiguar con la ecuación cuadrática menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado. B cuadrado viene siendo 4 menos 4a por c. El a vale 1 y este menos 4 por 1 sobre 2a. 2 por 2. Y esto nos va a dar, ¿cierto? 2 más o menos raíz de 0 sobre 2 y pues nos va a dar 1, ¿cierto? Entonces nos da 2 raíces 1, pero pues nos sirve cualquiera. Entonces básicamente esto se cumple para x mayores o iguales que 1. ¿Sí es claro cómo lo saqué, muchachos? Bien en sentido. Aquí debe quedar mayor o igual. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Listo, muchachos? ¿Vale, vale? Sólidos, perfecto. Yo que pues esto igual lo voy a preguntar. Entonces, vale, para x mayores que 1. Entonces, bueno, aquí vienen más ejercicios que 3x más 2, pues eso ya los dejo a ustedes. Entonces, y aquí les quedan un par de ejercicios. ¿Listo? Estos ejercicios ya le quedan para ustedes en casa, pues creo que hemos hecho ya suficientes. Ahora sí, vamos a aterrizar esto. La notación no permite establecer una cota superior, o sea, un techo, ¿cierto? Al tiempo dado por un algoritmo. Es decir,
cuando les dicen a ustedes que un algoritmo es O de X, O de logaritmo de X, bueno, más bien se suele usar N, O de N cuadrado, O de N al cubo, O de N a la 4, O de 2 a la N, es lo peor que yo puedo esperar de un algoritmo. Es el techo, es lo que más se puede demorar un algoritmo con respecto a una entrada. Entonces, yo les hago una pregunta. Si ustedes tuvieran estos dos algoritmos, ¿cuál escogerían? El que tiene techo O de N cuadrado o el que tiene techo los de N. ¿Cuál escogerían? ¿Cuál escogerían, muchachos? ¿Cuál escogerían ahí? ¿Por qué escogerías ¿por qué lo escogerían Juan Sebastián y Gustavo? ¿Por qué escogerían T2? ¿Por qué razón? ¿Por qué lo escogerían? Exactamente. Este se comporta, este tiene mejor tiempo, ¿cierto? A medida que el N13, ¿cierto? Tener un techo de logaritmo, pues me dicen que nunca se va a pasar de aquí, porque usted tiene esta situación. Tiene el X cuadrado y tiene el logaritmo de N. Logaritmo de N no es así, es así. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto nunca va a salir de acá, ¿cierto? Siempre va a estar acá adentro. Cambio aquí, pues va a estar por acá. Obviamente, yo voy a preferir los de N. Exactamente, siempre lo va a hacer en menos pasos, ¿cierto? Entonces, bien, muchachos. Aquí hay varias cosas, ¿cierto? El análisis, ¿cierto? De la cota superior se hace, ¿cierto? De la siguiente manera, ¿cierto? Esto, ¿qué va a pasar? Yo siempre voy a considerar que f de x es O de g de x, ¿cierto? Si se cumple lo siguiente, que f de x es menor o igual que un c por g de x para un x mayor o igual que un k. Este c, muchachos, es un valor mayor o igual que 1, ¿cierto? Entonces, esto nos va a establecer a nosotros una cota superior, ¿sí? Ya es con un c, ¿cierto? Yo puedo multiplicar la función por un c cualquiera e irla subiendo. De tal manera, ¿cierto? Nunca se supere. Entonces, perdón, de tal manera que un techo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en este. X más 2 es O de X al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos acá? X más 2 debe ser menor o igual que un C por X al cuadrado. Cuando ustedes tengan estas situaciones, muchachos, ustedes lo que hacen es darle un valor arbitrario al C. ¿Qué valor al C le quieren dar? Un valor entero arbitrario. ¿Qué valor le quieren dar? Usted sencillamente le da un valor arbitrario al C. 4, ¿cierto? Usted le paga un valor arbitrario, 4. Entonces, por ejemplo, x más 2 menor o igual que 4 por x al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cierto? Cuando encontramos con una ecuación cuadrática, recuerden que deben dejarlo del lado mayor o igual, ¿cierto? Que quede mayor o igual. Entonces va a darse que 4x cuadrado menos x menos 2 es mayor o igual que 0. Siempre deben tener que esto quede en el sentido mayor o igual, porque si lo ponen del otro lado, menor, les va a dar que x es menor que un valor, y eso pues no es cierto. Aquí lo resuelven de nuevo por ecuación cuadrática, da 1 más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 1, menos 4a por c, que eso se convierte en 2 por 4, sobre 2 por 4 por este, y sobre 2a, sobre 2 por 4. Entonces, muchachos, ¿esto qué les va a dar? No necesariamente. No necesariamente. Yo lo que hice fue pasar esto acá. Y esto le va a dar que esto es mayor que 0. Si yo lo paso para acá, miren, acá 0 es menor o igual que 4 por x cuadrado menos x menos 2. Eso fue lo que hice. Y pues sencillamente los cambié. Eso fue lo que hice.
sea, esto es igual a esto, básicamente. Entonces, sigo por acá, ¿cierto? Sigo por acá. Y va a dar esto, 1 más o menos raíz de 9 sobre 8. Y esto va a ser 1 más o menos 3 sobre 8. Y tengo dos raíces. Tengo 4 octavos, que es igual a 1 medio. Y tengo menos 2 octavos, que esto viene siendo menos 1/4. ¿Cuál de los dos me sirve, muchachos? ¿Cuál de las dos raíces me sirve? La positiva, ¿no? Entonces esto se cumple para x mayores o iguales que 1 medio. Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, esto es cierto, ¿cierto? Si x es mayor o igual que 1 medio. Entonces, porque pueden aparecer cosas como esto. X al cuadrado más 3 es O de x cuadrado. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Será que eso es cierto? Ya estableciéndolo como cota. De hecho, voy a ponerle 6x, ¿cierto? 6x al cuadrado más 3 es O de x al cuadrado. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Ustedes qué me pueden decir? No, es verdadero. Ya les voy a explicar por qué. 6x al cuadrado más 3 es menor o igual a un c. Estoy haciéndolo ya como cota, formalmente, por x cuadrado. ¿Usted qué valor de c escogería? Recuerden que c es un valor mayor o igual que 1 arbitrariamente. ¿Usted qué valor escogería? 3, 3 no te sirve. Uno tiene que ser cuidadoso con el valor de escoger de C. ¿Qué C te convendría a ti para que esa desigualdad se cumpla? ¿Qué? 6, pero 6 es muy raspado. 9, 9 es un buen valor. Cualquier valor mayor que 6, uno tiene que mirar, ¿cierto? Que este valor de C sea mayor que este de acá, para acomodarlo convenientemente. Entonces, esto da 6x al cuadrado más 3 es menor o igual que 9 por x al cuadrado. Entonces, para que esto me quede, que esto sea mayor o igual que 0, voy a pasar estos para acá. Y me queda 0 es menor o igual que 9x al cuadrado, 6x al cuadrado, bueno, 9x al cuadrado menos 6x al cuadrado da 3x al cuadrado, y este 3 pasa a restar. Y esto me va a dar que 3 es menor o igual que 3x al cuadrado, ¿cierto? Y pues paso, queda 1 es menor o igual que x al cuadrado, y aquí me va a quedar que 1 es menor o igual que x. Pues traduciéndolo, x es mayor o igual que 1. Entonces, muchachos, como x es mayor o igual que 1, se cumple, ¿cierto? Pillen que 6x al cuadrado más 3 es O de x al cuadrado. Hay un truco, muchachos. Yo, por ejemplo, les puedo decir esto. 8x al cuadrado más 6x más 3 es O de x al cuadrado. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Ustedes qué me pueden decir ahí? De acuerdo a lo que acabo de explicar. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Entonces, vamos a ver si es así. 8x al cuadrado más 6x más 3 es menor o igual que un c por x al cuadrado. Recuerden que ustedes cogen un c arbitrario mayor o igual que 1. ¿Qué c me conviene? ¿Qué c me conviene ahí? 10, ¿cierto? Entonces me va a dar que 8x al cuadrado más 6x más 3 es menor o igual que 10 por x al cuadrado.
Si hacemos la operación, va a dar que 2x al cuadrado menos 6x más 3 es mayor o igual, perdón, menos 3 va a ser mayor o igual que 0. Y ustedes saben que esto tiene pues raíces reales, ¿sí? Va a dar, como tengo algo de pereza, voy a hacerlo por Wolfram. Y esto debe tener raíces, ya les digo, x al cuadrado esperen, lo miramos acá, miren por Wolfram. Entonces, miremos las raíces de eso. X al cuadrado, x al cuadrado, menos 6x, menos 3, igual a 0. Entonces, esto va a cumplirse desde acá. X es igual a 3 más 2 raíz de 3. 3 más 2 raíz de 3. Entonces, para x mayores o iguales que 2 más raíz de 3, perdón, 3 más 2 raíz de 3, se va a cumplir eso. Entonces, efectivamente, 8x al cuadrado es o de x al cuadrado. Ustedes lo que deben mirar cuando tengan un polinomio es el de mayor grado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si el de mayor grado es mayor que el de acá, pues eso no se cumple. Miremos un ejemplo. Por ejemplo, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. X al cubo, 8 de x al cubo más 6x al cuadrado menos 100x menos 10.000 es ¿lo coge? No, porque me pone en espacio. ¿Qué me pueden decir sobre este problema, muchachos? Ah, la perdí. Pero no, la puedo restaurar. Listo. Eso es lo bueno de esta cosa. Entonces, esto lo voy a ampliar. ¿Qué me pueden decir sobre eso, muchachos? ¿Será que eso es cierto o no es cierto? De acuerdo a lo que acabo de hablar. ¿Será que eso es cierto o no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué me pueden decir ustedes ahí, muchachos? Hay una pista. Si ustedes ven que el exponente de este polinomio es mayor, el mayor que este, usted ya puede decir de entrada que no, ¿cierto? Que esto no se va a cumplir, porque va a llegar un momento que, digamos, un número muy grande por x al cuadrado, este de x al cubo lo va a superar. Puede ser un número muy grande, pero lo va a superar. Entonces, muchachos, hagamos el proceso. Queda 8x al cubo más 6x al cuadrado menos 100x menos 10.000 es menor o igual que un c por x al cuadrado. ¿Qué valor de c escogería? Deben un valor que a ustedes se les ocurriría. Más grande si quieren. Entonces yo puedo decir, no, yo le pongo un c muy grande, ¿cierto? Y lo arreglo. Entonces, 8x al cubo más 6x al cuadrado menos 100x menos 10.000. Entonces voy a poner menor o igual que 10 a la 8 por x al cuadrado. Voy a asegurarme a las malas. Entonces tengo 8x al cubo más 10 a la 8 menos 6 por x al cuadrado menos 100x menos 10.000, ¿cierto? Menor o igual. No quiero que quede así. Tengo que pasarlo al otro lado. Tengo que pasarlo al otro lado. Qué pena. Tengo que pasarlo al otro lado. Porque quiero que me quede menor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Entonces, voy a pasar esto ahora acá. 0, porque no la embarro. 0 es menor o igual que. Entonces empecemos. Menos 8x al cubo. Entonces tengo la siguiente que sería más 10 a la 8 menos 6 por x al cuadrado más 100x
más 10.000. Vamos a ver si esto se cumple en la realidad, ¿cierto? Si esto se cumple en la realidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a hacerlo acá en Wolf. Entonces tenemos que menos 8x al cubo, ¿cierto? Menos 8x al cubo. Tengo 10 a la 8 menos 6, más 10 a la 8 menos 6 por x al cuadrado. Lo tengo más 100x más 10.000. Y miren lo que va a pasar. Miren lo que va a pasar, muchachos. La raíz, voy a igualarlo a 0 para saber en qué punto está. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí, muchachos? ¿Qué ven aquí? ¿Ustedes qué ven aquí? Esperen a ver si la anoté bien. Más 10 a la 8 menos 6x al cuadrado. Ajá. Más 10x más 10.000. Ajá, porque aquí resta. ¿Ustedes qué ven aquí, muchachos? ¿Qué están viendo acá de este sistema? ¿Qué están viendo de ese sistema? Pero miren lo que ven acá. Hay algo muy malo. Miren lo que ven acá. ¿Qué están viendo acá? Estas dos soluciones. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué ven ahí, muchachos? ¿Qué ven ahí? ¿Y eso qué es? ¿Qué significa que tenga una I? Básicamente, no existe en los reales. Básicamente, esto no tiene, exactamente, esto no tiene solución en los reales. Si hay algún número complejo, esto no tiene solución en los reales. Por lo tanto, eso no se cumple. Y además usted lo ve a ojo. X al cubo va a superar en algún momento ¿a quién? A X al cuadrado. Por lo tanto, no es O de X al cuadrado. Usted lo puede mirar en el polinomio más alto. Si el polinomio más alto tiene mayor grado que este, entonces, muchachos, sencillamente no es O. Vale, muchachos, ¿tienen preguntas hasta aquí? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas hasta aquí, muchachos? Ya hice una ampliación de esta definición, fue incluyendo el C, ¿cierto? O sea, lo hemos manejado sin el C acá para entender, pero pues ya acá le metemos el C. Y es el, pues, el que a mí me interesa. Hay que hacer el procedimiento. Si salen en el parcial, hay que hacer el procedimiento, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo, muchachos? Vale. Ahí me falta un pedacito que explicarles de esto y ya acabaríamos esta de crecimiento de funciones. Ya nos quedaría faltando muy poquito. Y entonces vamos a tomarnos un descanso hasta las y 25, ¿listo? A las 11:25 nos vemos. ¿Listo, muchachos? Sí, la sé, pero pues es un valor que a uno le conviene, ¿no? Que sea siempre y cuando mayor que 1. Pues uno mira, ojo, porque obviamente si yo tengo aquí 6, pues yo no le puedo dar un valor menor que 6, porque pues no me va a dar. Uno le puede dar un valor mayor que 1. No le puede dar un valor muy alto si quiere, ¿cierto? No le puede dar un valor muy alto. Es como la estrategia. Entonces, sería eso.
¿Listo, muchachos? ¿Listo, listo? Vale. Bueno, muchachos, entonces nos vemos a las y 25, ¿listo? No tomen un descansito.